Muchísimas gracias, diputada, por atendernos. Estamos bien, pero preocupados a la vez por todo lo que está pasando en el país. Ayer, en una tensa sesión, finalmente el oficialismo, con ayuda de algunos, ha ratificado el veto del presidente a la reforma jubilatoria. Una vergüenza lo que pasó el día de ayer. Lamentamos muchísimo todo, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Cómo ven ustedes toda esta situación que está atravesando el país? Estamos muy preocupados. Lo de ayer fue un día muy complejo para los argentinos, porque no solo perdieron más de 4 millones de jubilados y jubiladas, un pequeño aumento que esta nueva ley les significaba, sino porque además el presidente mostró que para lograr esta ley él cambiaba sus principios también de alguna manera. Uh-huh. Primero porque él decía que, digamos, iba a enfrentar a la casta y no a los jubilados, ¿no? Y terminó enfrentando a los jubilados y la casta, que serían los más ricos, los más poderosos, se terminan enriqueciendo cada día más. Pero además de eso, él terminó comprando y cooptando en el sentido, digamos, figurativo, donde está comprobado por nadie todavía. La justicia debería actuar en todo caso, si cree que hay dádivas. A diputados de otros partidos políticos para apenas lograr los 2/3, ¿no? Con lo cual fue una victoria política adentro del Congreso muy circunstancial y muy cortita, porque no es que construyó mayorías, no es que dio un debate de cara a la sociedad transparente. Digamos, la Libertad Avanza tuvo que jugar al presidente, votó el presidente de la Cámara de Diputados ayer. Yo no recuerdo en muchísimos años que esto haya ocurrido. Y así todo lo único que lograron es los 2/3 de la Cámara para oponerse al aumento a los jubilados. Hace 3 meses esta misma ley tenía mayoría especial, tuvo 2/3. En el medio se dieron vuelta estos 5 diputados radicales, pero también se dieron vuelta diputados que perteneciendo a los partidos provinciales de gobierno habían acompañado hace 3 meses y ahora no acompañaron. Esto también hay que decirlo, porque algunos de ellos entraron en nombre del peronismo y traicionaron a su electorado, a sus banderas y al peronismo. Ahora diputada, ahí con respecto a lo que usted está diciendo, tenemos que tener en cuenta que un Congreso es un lugar de debate y es un lugar de representación del pueblo, ¿no? Para ponerle límites y equilibrio a las gestiones del Poder Ejecutivo. Parecería que el Congreso es un poder desaparecido en este momento porque rápidamente toman las decisiones y aprueban las mismas decisiones de un gobierno que está haciendo mucho perjuicio a los argentinos. ¿Usted cree que la política, el arco político en general, está a la altura de la circunstancia que estamos viviendo los argentinos? Yo creo que falta reacción, no en todo, pero creo que falta reacción. Que sin duda el proceso popular y el proceso social va a terminar siendo mucho más rápido que el proceso de los dirigentes, ¿no? Porque por ahí el triunfo de Milei fue un shock, fue un impacto, y muchos todavía no se dieron cuenta de lo que esto significa. En estos 3 meses donde ellos dan vuelta a esta ley, porque hace 3 meses esta ley fue sancionada en el Congreso con una mayoría especial, por eso fue vetada. Todo está peor, digamos, los jubilados, yo les pregunto a ustedes, y le pregunto a la audiencia, ¿en estos 3 meses están mejor? No. ¿Ganaron poder de compra? ¿Tienen mejor acceso a los bienes que necesitan? Lo del PAMI, el PAMI tiene una restricción hoy del 44% de los medicamentos gratuitos que antes tenían los jubilados. Las tarifas son impagables, la tarifa de los servicios. El transporte, que ya era caro en el interior, en el AMBA, hoy también se ha vuelto insoportable. Nadie vive mejor. Entonces, en la Argentina, se construyó un relato completamente fantasioso y misterioso. Yo creo que desde la política, desde nuestro espacio político, tenemos dirigentes políticos, gremiales, sociales muy lúcidos, y creo que también tenemos que reconocer los errores que tuvimos, porque lo que tenemos enfrente es terrible. Y para reconocer los errores que tuvimos tenemos que volver a hablarlo de la sociedad,
Sí. como hablan mucho, con la verdad y con un compromiso muy fuerte de esperanza, ¿no? Y me parece que en esto es muy importante hablar con el corazón y no tanto discurso coacheado, no tanto discurso armado, ¿no? Sí. Con honestidad. Ahora, ¿qué opina usted con respecto a los hechos, o sea, en realidad lo que hicieron los radicales? ¿Qué hicieron ellos? O sea, votaron a favor y después votaron en contra. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Una panquequeada, digamos. Si no te gusta mi principio, tengo otro. Pero aparte con un tema súper sensible. Yo pocas veces había visto una cosa así. Digamos, pues se fueron a regalar con mi ley o no sé. Digo, hace 3 meses ellos votaron y fundamentaron la necesidad del aumento de los jubilados. ¿Entienden lo que digo? Sí. No es que fueron silenciosos. Y ayer votaron en contra del aumento de los jubilados y algunos de ellos lo fundamentó, como un diputado de Tucumán. Entonces me parece que vimos lo peor de la política. Y el presidente Milei fue parte de eso, porque se sentaron con el presidente Milei, ¿eh? Sí. No se sentaron ni con Franco, ni con Caputo, ni con ninguno de los empleados. Se sentaron con Milei a armar la sesión de ayer. Entonces me parece que si le pudiese poner un título, ¿se acuerdan de la película La Gran Estafa? Sí. Fue muy, muy, muy choqueante. Y lo digo con el dolor de que yo vengo del radicalismo. Claro. Vengo del radicalismo alfonsinista. Es momento de que ya es momento de que la oposición ya empiece a poner postura, que aparezcan los peronistas, los referentes principales. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es momento de replantearse cómo vamos a comunicar en nuestro espacio político las cosas. Es momento de rearmarse, de pararse y de salir a acompañar a la gente que la está pasando muy mal. No solo los jubilados. Hoy, por ejemplo, tenemos una sesión en el Senado que tiene que ver con el financiamiento universitario, porque lo que estamos tratando de hacer es que las universidades recompongan un poquitito lo que perdieron, digamos, con respecto al año pasado, ni siquiera este año. Ustedes saben que la situación de las universidades es muy compleja. Y seguramente si hoy en el Senado se aprueba la ley de financiamiento universitario que mejora la situación de las universidades, el presidente lo va a vetar. Entonces, digamos, está claro que se la agarran con los universitarios, con los estudiantes, con la educación pública, con los jubilados. Si la política no se pone al frente o a acompañar la defensa de esos sectores, miren, dediquémonos a otra cosa. Sí, diputada, ahí también tenemos que tener en cuenta que en caso que el gobierno vete, parecería que lo hacen a propósito como para decir, bueno, el Congreso estamos del lado de la gente. Cuando Milei lo veta, digamos, ya rápidamente el Congreso, parte del Congreso, toma otro rumbo inmediatamente totalmente ajeno a su ideología y ajeno a la función que está cumpliendo, que es representar a la gente, ¿no? Con respecto a lo que pasó ayer, por ejemplo, con todo ese andamiaje de represión que se armó, más, supongamos, las dádivas que se pudieron haber dado para comprar votos en el Senado, ¿cuánta plata se ha gastado? Tal vez se gastó mucho más de lo que tenía que corresponderle a los jubilados con esa nueva modalidad de aumento mensual que iban a tener. Mire, no tenga duda, nosotros hoy vamos a presentar un pedido de informe porque el operativo policial y militar de ayer en el Congreso no se había visto hasta acá. Eso implica un gasto enorme, porque parecía, yo les puedo asegurar, puedo preguntar a los diputados de Formosa cuando vuelvan allá, que digamos vieron que la ciudad estaba militarizada, parecía que se declaraba una guerra en una sesión. Mire, cuando yo asumí la presidencia de la Cámara de Diputados en reemplazo de Sergio Massa, Sergio me dijo, nunca sesiones con el Congreso vallado, nunca permitas que vaya en el Congreso, porque el día que vaya en el Congreso y que vos estés sesionando adentro, estás haciendo algo que va en contra de los intereses populares. Uh-huh. Y eso es lo que pasó. O sea, el Congreso está militarizado, un operativo policial, parecía, mire, que íbamos a una guerra, daba miedo, distintas fuerzas, agresión, violencia. Y yo quiero decirle una cosa, porque en lo que yo ayer cuando bajé, me fui caminando, miraba, ¿no? Las que más se aguantaron todo ese proceso de agresión fueron las mujeres mayores. Sí. Me dio un orgullo y una emoción
digamos, que nuestras abuelas estuviesen ahí paradas como estaban, diciéndole las cosas que le decían en la cara a esos, digamos, policías que en algunos casos cumplían orden, pero que en otros se notaba que disfrutaban lo que estaban haciendo. Sí. Así que nosotros en las próximas horas, con nuestro bloque, vamos a pedir también un pedido de informe para ver cuánto se gastó en ese operativo, porque mire, por ejemplo, esto del el fondo reservado de la CIDE, el DNU, que establece 100.000 millones para los fondos reservados de la CIDE, para aumentar y exponer al ejército de troles, ahí tiene Caputo y todo eso. Eso podía vivir tranquilamente a los jubilados. ¿Entienden? Estábamos hablando de un aumento del 8% para equiparar lo que perdieron por inflación. No había un costo fiscal que no se pudiese pagar. Si le pasábamos algo de los bienes personales que pagan los 40.000 que más tienen en este país a los jubilados, esto tenía absolutamente recursos. Diputada, agradecemos muchísimo su tiempo, es muy amable, gracias por hablar con nosotros. Le mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias, diputada, muy amable.